El presidente Trump dice, no os preocupéis, todo va bien en Oriente Medio. No os preocupéis, todo va bien con la guerra entre Rusia y Ucrania. Tengo todo esto bajo control. Todo va a salir bien, si le tomamos la palabra. Yo soy un poco más escéptico con eso, así que me gusta examinar las cosas, fijarme en lo que dice, en cuál es realmente la situación y en lo que dice la otra parte. Y entonces la imagen que obtenemos es algo diferente. También está la cuestión de qué está ocurriendo realmente dentro de la administración y cuál es el planteamiento sobre algunos de estos asuntos. Y contamos con una de las mejores fuentes posibles para intentar responder algunas de estas preguntas. Alguien que sabe mucho de todo esto, Robert Barnes, abogado constitucionalista de Barnes Law y por supuesto de vivabarneslaw.locals.com. 1706 Law. ¿Qué es eso? 1776. ¿Qué fue eso? Un centro jurídico, mito y sí. Centro jurídico. No sé por qué esas palabras no me salían de la boca. Robert, bienvenido de nuevo al programa. Siempre es un placer tenerte aquí. Sí. Sin duda, vivimos tiempos interesantes, como dice el proverbio chino, en todos los sentidos posibles. Según tengo entendido, lo que llevó al cambio de postura de Trump el fin de semana pasado empezó el fin de semana anterior. Richard Baris es un encuestador muy respetado, especialmente en los círculos de la Casa Blanca. Se le puede seguir en People's Pundit Daily. Es muy cercano, sobre todo, al vicepresidente, pero también al presidente. En los círculos de Trump se le considera el encuestador más fiable y digno de confianza. Y eso incluye a gente como Jared Kushner, que le sigue desde hace mucho tiempo, la jefa de gabinete Susie Wiles, etc. Así que, el pasado fin de semana, o el anterior, cuando la final del Mundial se celebró ese domingo, Trump organizó un evento de etiqueta en Bedminster, Nueva Jersey, ese sábado. No tuvo mucha difusión ni cobertura televisiva, y una de las personas invitadas fue Richard Baris, así que tuvo la oportunidad de exponer su argumento. Y su argumento era que los republicanos están en serios problemas de cara a las elecciones de mitad de mandato, y también para 2028, que el país percibe la guerra de forma muy negativa, percibe a Israel de forma muy negativa, a Bibi Netanyahu de forma muy negativa, y actualmente a Trump de forma muy negativa, especialmente los votantes independientes y sectores clave de su base, que les gustó mucho su memorando de entendimiento en el acuerdo de paz, una preferencia de 3-1 a favor cuando se anunció. No les gustó que diera marcha atrás, y el consejo era que Trump tenía que rectificar y volver a los principios del acuerdo de paz, detener el conflicto bélico, encauzar de nuevo la economía y volver a centrarse en Estados Unidos, y a ser posible, reprender públicamente a Bibi, en vez de que se le percibiera como la puta de Bibi. Así que, cuando volvió aquel domingo por la noche, les dijo a quienes estábamos en el círculo que no era optimista. Pero luego, ese lunes, el lunes de hace una semana, la propia cuenta de la Casa Blanca en X publicó la encuesta de Baris, que decía que el acuerdo de paz era muy popular. Y recuerdo que gente como Glenn Greenwald y otros estaban confundidos por eso. ¿Por qué Trump está hablando con un tono tan militarista, al mismo tiempo que la cuenta oficial de redes sociales de la Casa Blanca elogia el memorando de entendimiento del que él mismo acaba de retirarse? Parece que, en ese momento, en el fondo de la mente de Trump, se lo estaba replanteando. Se pasó toda la semana diciendo a la gente que iba a intensificar la situación. Aprobó los ataques el viernes y luego dijo, déjenlo en espera, porque tenía una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que quería que se centrara mucha atención. No salió muy bien. Y luego, el sábado, esperaba que dijera, adelante. Pero en cambio, dijo, no, dejadlo todo en suspenso. Así que parece que la combinación de que Vance le insistiera en que esto era un desastre, por una amplia variedad de motivos. Vance consiguió que Bradley Cooper y el general Kane hablaran con más firmeza en la sala de situación el viernes,
diciendo que no están en condiciones de defender nuestras bases en la región, especialmente ahora que parece que Irán, como ha mencionado el Dr. Parsi, dispone de inteligencia satelital en tiempo real. Antes no parecía que la tuvieran. Ahora parece que sí. Esto ha llevado a Rubio a ir a quejarse ante Lavrov en la cumbre asiática de que parece que los rusos nos la están devolviendo con la misma moneda por todo lo que hemos hecho, incluido intentar asesinar a Putin y, ya sabe, atacar sus barcos. Y luego incluso atacamos un barco iraní y todo eso, proporcionando información satelital en tiempo real. Y si a eso le sumas nuestros interceptores mermados, porque escuche, Dr. Postol, de todos modos, nunca fuimos muy buenos frente a una amplia variedad de misiles balísticos iraníes. Entonces estábamos en una situación muy mala. La eficacia de nuestro armamento estaba disminuyendo y los inventarios bajaban. Y Vance llevaba moviéndose en esos círculos, en realidad, desde marzo. Le decía al presidente que Hegseth y otros no le estaban dando información sincera, que no teníamos la capacidad militar cinética para mantener un conflicto de desgaste con munición. A menos que quisiera poner aviones directamente sobre Irán, no iba a funcionar. Ahora, el riesgo era que esta semana era la semana clave, porque tanto Zelensky como Netanyahu venían de visita hoy. Estaban utilizando el funeral de Lindsey Graham como palanca para intentar que Trump escalara ambos conflictos. Pero, por lo que Trump le dijo antes a Fox, aunque normalmente cambia mucho de postura, el hecho de que esté diciendo que uno de los últimos deseos de Lindsey Graham era quizá llegar a un acuerdo con Irán. Puedo garantizarle que Lindsey Graham no dijo nada de eso. Eso sugiere que Trump va por el buen camino. Ya sabe, hace una racionalización a la inversa cuando quiere justificar una retirada. Se inventa todas las excusas habidas y por haber, e inventa los hechos que necesite. Cuando quiere escalar, inventa los hechos que necesite. Así que parece que la tendencia va hacia, esta semana iba a decidir, de aquí a las elecciones de mitad de mandato, si nos retiramos o escalamos en estos dos conflictos. Por el momento, parece que la retirada lleva ventaja. Esperemos que siga siendo así, porque con Trump nunca se sabe. Bueno, sí, y analicemos algunos de esos factores que acaba de señalar. Estas son algunas imágenes recientes por satélite que la Casa Blanca ha hecho todo lo posible para que las empresas civiles no proporcionen, para que no las tengamos. Pero algunas las han difundido de todos modos, o han llegado desde el lado chino. En realidad no está claro de dónde proceden algunas de ellas, pero se ve que están atacando todas nuestras bases en la región. Ahí ven esa instantánea, del 9 al 24 de julio. Pero luego ves las imágenes reales, y todo lo que están atacando recibe impactos de precisión. Y si seguimos adelante, dejando al margen, obviamente, lo que sea Ted Post, lo ves con tus propios ojos. Nuestros interceptores sencillamente no están funcionando. Y algunos de esos son drones, ni siquiera, ya sabes, misiles balísticos que están entrando. Algunos tienen capacidades de maniobra que no habíamos visto, y eso hace que nuestro radar, el que indica a los estadounidenses de dónde viene un misil y de qué deben protegerse, tampoco esté funcionando. Así que hay mucho más que considerar, además del problema de que nuestro inventario de misiles ofensivos allí está disminuyendo. Entonces la cuestión es, si el presidente Trump estuvo tan cerca de conseguir esto, hablemos y veamos, antes que nada, la parte israelí. Benjamín Netanyahu vino a Washington con esta, ya sabe, nueva información de inteligencia, la montaña del pico. De eso trata realmente todo esto, porque recuerden, llegó con información de inteligencia antes de su última visita, en febrero, justo antes de esta guerra, según la cual el alto dirigente iba a estar en su lugar. Teníamos que atacar ya. Toda la guerra podría terminar en cuestión de días si lo hacíamos, y el presidente Trump se dejó convencer por eso. Ahora, usted ha mencionado que dijo algo esta mañana en Fox News. Esto es lo que el presidente Trump dijo sobre Benjamin Netanyahu y la montaña del pico.
regarding Benjamin Netanyahu and Pickaxe Mountain. Ahora hay informaciones de que Netanyahu va a hablar con usted sobre las excavaciones en curso en la montaña de Pickaxe, sobre vehículos de construcción que entran y salen de túneles. Irán es construyendo y fortificando activamente la montaña de Pickaxe. Bueno, no necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga implicado. Sé exactamente lo que está pasando en Pickaxe. No es un gran problema. Eliminamos sus instalaciones nucleares y tendremos que eliminar Pickaxe si no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, lo eliminaremos muy fácilmente. En cierto modo, dice las dos cosas. Por un lado, sí, no me importa lo que diga Bibi, haré lo que tenga que hacer. Pero por otro, sí, aunque por otra parte, puede que tenga que retirarlo. ¿Qué te dice eso? Así que en el fondo, me gusta el hecho de que él tiene tres opciones ante sí. Está la escalada a gran escala, está una salida real, y hay algo intermedio, y él sigue moviéndose en torno a esa opción intermedia. Esa vía intermedia podría ser dar entre 1 y 2 semanas para ver qué se puede hacer para reactivar el memorando de entendimiento. Si por algún motivo eso no satisface a Trump, que simplemente vuelva a entrar, ataque la montaña del pico, finja que eliminó lo que quedaba de lo que supuestamente ya había destruido antes, declare la victoria y se vaya a casa. Al menos, eso sigue estando más orientado hacia la salida. Así que el lenguaje que está utilizando suena más orientado a salir que a escalar. Y eso es prometedor. Con él no es una garantía, claro, porque esa es su naturaleza. La opción que Vance había puesto sobre la mesa y que Elbridge Colby y otros también habían planteado no era solo retirarse, sino aprovechar esto como una oportunidad. Es lo que Richard Barris le recomendó. Darle hoy un correctivo público a Bibi, salir y decir cosas como, si Israel no se retira del Líbano, Siria y Gaza, entonces cortaremos una amplia gama de ayuda de inteligencia. No los defenderemos si Irán los ataca. No proporcionaremos el apoyo de combustible necesario que ahora necesitan, debido no solo a la crisis mundial de suministro de diésel, combustibles refinados y combustible para aviones, sino también porque esa crisis se agrava en Israel, porque Irán lo atacó, tal y como ha detallado Larry Johnson. Así que hay escaseces especialmente graves, y amenazó con vetar el proyecto de ley que están intentando sacar adelante en la Cámara de Representantes y el Senado para fusionar la estructura de la cadena de suministro militar y de inteligencia de Israel con la de Estados Unidos. Eso le dio a Trump mucha capacidad de presión sobre Bibi en vísperas de las elecciones de octubre para conseguir que lo hiciera, porque Trump sabe que necesita sacar a Israel del Líbano para reactivar, al nivel que sea, el memorando de entendimiento. Si no lo consigue, la posibilidad de ponerlo de nuevo en marcha a un nivel mínimamente significativo es escasa. Y entonces, básicamente la única opción es salir. Que, de todos modos, es cada vez más lo más probable. Pero no, hoy todavía no hemos sabido nada de ellos. Se reunieron en la Casa Blanca. Primero se reunió con Bibi y después con Zelensky. Al menos que yo sepa, no hubo ruedas de prensa. Luego se fueron directamente al funeral de Lindsey Graham. Pero el hecho de que intentaran organizar este gran funeral de Estado, este funeral tan especial, para uno de los peores seres humanos que han ocupado jamás un escaño en el Senado de Estados Unidos, era un mal indicio para quienes no queremos una escalada en ninguno de los dos conflictos por parte de Estados Unidos. Así que el riesgo sigue ahí. Pero parece que, al menos por ahora, Trump se limita sobre todo a hablar. Aunque luego, de forma esporádica, dice, bueno, quizá bombardee todo de todos modos. Así que nunca se sabe qué pasa. Bueno, eso es exactamente lo que iba a decir. Porque aunque todo eso es positivo, y me encanta literalmente todo lo que acabas de decir sobre lo que deberían estar haciendo, y sobre lo que, al parecer, está diciendo la gente desde dentro, no podría respaldarlo con más firmeza.
Pero luego él también, y Gary, vamos con los planes de Trump, dijo esto en esa misma conversación. Podría dejar fuera de servicio las centrales eléctricas en un solo día. Todas sus centrales eléctricas desaparecerían. Y se lo hice saber, ya sabe, durante las negociaciones. Dije, miren, la gente quiere que haga eso. Creo que obtengo casi el mismo resultado que si lo hiciera. Pero el problema es que nunca podrán. Ya sabe, pienso en unos 91 millones de personas sin electricidad, sin puentes, sin vida. Y es un equilibrio muy, muy delicado. Así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy fuerte. Saben que voy a hacerlo, si no llegan a un acuerdo. Los puentes desaparecerán. Yo diría que en 2 horas, la mayoría de los puentes principales, habrán desaparecido todos. Y las centrales eléctricas, en un día. Ya sabe, si puedo evitar hacer eso, me gustaría evitarlo. Ahora bien, que eso sea pura fanfarronería o no, quizás solo lo dice porque quiere parecer duro, pero sigue planteándose hacer lo que dices. Sin embargo, la parte iraní viene a decir, oye, no sé qué se está planteando. Lo que sí puedo decirte con certeza es que si hace eso, será ojo por ojo y vamos a atacar toda la infraestructura de todos vuestros aliados en la región. Y creo que lo dicen en serio. Y luego, sobre si se vuelve a una guerra total, tenemos también esto del Instituto para el Estudio de la Guerra, que obviamente es de los que siempre dan los consejos más belicistas que se puedan dar. Incluso ellos admitieron, en este informe del 26 de julio, que el nivel y el ritmo actuales de los ataques de Estados Unidos probablemente no han logrado afectar de forma significativa a la disposición del régimen iraní a perseguir y asegurar sus objetivos estratégicos. Esto es importante. Estados Unidos atacó aproximadamente 1,000 objetivos entre el 12 y el 24 de julio, frente a 13,000 en 38 días durante la primera fase de la guerra, en marzo y abril de 2020. Desde entonces, Estados Unidos no ha llevado a cabo ataques en Irán, pero eso no cambió nada sobre el terreno. Cuando volvimos, por así decirlo, a una guerra a gran escala, no hizo nada más de lo que ya hicieron aquí los primeros 40 días. Así que todo esto tiene que estar muy presente en la mente de Trump. ¿Qué va a hacer con esto? Porque no puede salir de esto pareciendo duro. Puede decir todo lo que quiera, pero sencillamente no puede hacer que quede bien. Pero tampoco puede volver atrás y hacer eso. ¿Qué hace? Exactamente. Quiero decir, creo que la información que se le ha transmitido y la parte preparatoria de la operación han asumido esto. Quienes hemos analizado a fondo la opinión pública iraní y la hemos compartido con miembros clave de la Casa Blanca, sabemos que Irán, y ellos lo están viendo, lo que predijimos hace meses se ha cumplido. Todo el mundo ha visto que se ha cumplido. Y es que, si se estudia el trabajo de la Universidad de Maryland, que ha realizado muy buenos estudios sobre la opinión pública iraní, y que ha sido confirmado por otros muchos a lo largo de las décadas, Pew, Reuters, Gallup. Pero lo que demuestra básicamente es que la opinión pública iraní se ha endurecido desde que empezamos a atacar, desde que Israel atacó en octubre de 2024 y después nosotros, otra vez, en el verano de 2025. E incluso en octubre de 2025, la mayoría de la opinión pública iraní ya se había endurecido. Su principal preocupación era cada vez más la seguridad. Incluso la economía quedó por debajo de la mayoría como principal preocupación por primera vez en las encuestas iraníes, porque la seguridad se estaba convirtiendo cada vez más en la preocupación principal. Y su forma de entender la seguridad, según la opinión pública iraní, Solomon Ahmed, a quien entrevistaste, te lo confirmó en sus entrevistas en directo en Irán durante los actos funerarios del Ayatolá, es que consideran que la diplomacia es un error. Consideran más importante una respuesta cinética. En su forma de entender la capacidad de presión, son más Trump que Trump. Es decir, su respuesta es ser más cinéticos, no menos. Menos diplomáticos, no más.
Cada vez creen más que fue un error que el régimen anterior no contraatacara tras los ataques de octubre de 2024. Creyeron que fue un error aceptar el alto el fuego en el verano de 2025. Eso significa que tienes garantía. Creyeron que fue un error aceptar el alto el fuego en el memorando de entendimiento esta vez. Cada vez creen más, por una proporción de 6-1, que Irán necesita proteger toda su soberanía, incluido su control del estrecho de Hormuz, mediante medios cinéticos y el uso de la fuerza militar. Y ahora, en octubre de 2025, por primera vez, la mayoría de los iraníes estaba a favor de que Irán desarrollara una bomba nuclear. Decían que una mayoría ya no creía que el Islam lo prohibiera. Incluso mientras el ayatolá seguía vivo, habían llegado a la conclusión de que su fatwa era errónea, que con fines de disuasión y no ofensivos podían desarrollar un arma nuclear. Y ahora puede suponerse que esa cifra está entre los 60 y muchos y los 70 y pocos. Así que alguien, ya sabes, la opinión pública iraní en la época del JCPOA, en 2014, se oponía por 6-1 al desarrollo de armas nucleares. Pensaban que violaba el Islam. Pero en octubre de 2025 ya no lo pensaban. Cuando sabías que esa era la posición de la opinión pública, podías entender que el memorando de entendimiento fue brutalmente difícil de sacar adelante para Vance desde el principio. Y cuando Trump le retiró el apoyo de golpe, ellos ya estaban muy metidos, por cierto, con márgenes de 3-1, 4-1, 5-1, en octubre de 2025. Pensaban que Trump estaba diciendo tonterías. Lo que Trump proyecta o confiesa mediante la proyección sobre Irán es lo que la opinión pública iraní piensa de Trump, que es completamente poco fiable, totalmente indigno de confianza, compulsivamente deshonesto, que no sabe mantener un acuerdo, respetarlo ni cumplirlo. Y eso es lo que ha estado demostrando por todo el mundo durante los últimos 6 meses, lamentablemente, en una amplia variedad de contextos durante el último año, con Rusia, Arabia Saudí y otros. Por consiguiente, la opinión pública iraní no quiere un memorando de entendimiento. Entiende que no va a ser fácil restablecerlo sin hacer aún más concesiones afirmativas de entrada. Y eso significa que los medios cinéticos nunca iban a lograr el objetivo, porque los sectores duros no son el gobierno contra la población, es la población contra el gobierno. El gobierno es más pragmático que su opinión pública. La opinión pública no aceptará ni tolerará otro memorando de entendimiento. No lo aceptará, salvo que incluya condiciones extraordinariamente generosas que Trump no está dispuesto a conceder en este momento. Así que eso significa que, como mínimo, nunca iban a capitular. Eso nunca iba a ocurrir. Trump se convenció a sí mismo de que los medios militares podían lograr la capitulación. No podían. Nunca iban a poder. Y de hecho, su postura se está endureciendo cada vez más, y más, y más. Los militares lo reconocen en su mayoría, y no quieren tropas sobre el terreno, ni todos los demás riesgos que no pueden afrontar. No pueden proteger a nuestras tropas. Esa es la realidad. Ahora mismo, si seguimos con el conflicto militar con Irán, no están en condiciones de proteger a nuestras tropas. Ya están ocultando y mintiendo sobre el número de heridos y heridos graves que ya se han producido en este conflicto. Incluso cogieron a las 4 personas que murieron y fingieron que no habían muerto por su relación con el conflicto con Irán, lo cual fue un poco ridículo. Pero ese problema solo va a empeorar mucho, y él no iba a lograr nada. Y la opinión pública estadounidense se ha desplomado por completo, y ahora está totalmente en contra de Trump en esta guerra, incluso entre el apoyo de los miembros más fieles de su propio partido republicano. Querían el acuerdo. No querían esto. No están dispuestos a pagar más de $4 por galón en la gasolinera. No están dispuestos a pagar más de $5 por el diésel. No están dispuestos a sufrir una baja estadounidense más por esta guerra estúpida, absurda y contraproducente. Eso significa que Trump sabe que políticamente
no puede lograr lo que quiere contra Irán por medios militares. Y recurrir a la fuerza solo hunde sus posibilidades en las elecciones de mitad de mandato, mientras la economía empeora, mientras la logística militar empeora, mientras la geopolítica empeora. Pero el único problema es que Trump solo es racional, solo está mentalmente sereno, 1 de cada 2 días, y luego vuelve a ser el Trump ebrio de desvarío, cada 2 por 3, a cada minuto, cada día. Y con ese es con quien hay que lidiar. Ese es el riesgo al que tenemos que seguir enfrentándonos. Bueno, y eso es obviamente parte del problema, porque ahora mismo planteas un problema muy claro, casi imposible de resolver, porque el presidente Trump, según ese corte que acabo de mostrarles, esta misma mañana sigue dando a entender, soy duro, puedo desatar fuego e infierno sobre todo el mundo si quiero, y tenemos el control. La otra cosa que dijo fue, tenemos el control del estrecho de Hormuz. Y basta con mirar los datos, que es lo que acabo de hacer justo antes de entrar en directo. Resulta que no tenemos el control de nada. No es que nadie necesitara que yo lo demostrara, pero les doy las cifras. Menos de 10 barcos pasaron el 26 de julio. Se ven 3 el 25 y del 22 al 24, 3 al día. Y casi todo lo que está pasando va por el corredor norte que establecieron los iraníes. Los pocos que pasan por ahí arriba, van a China, etc. Así que se ve en la penúltima parte amarilla que el corredor sur que establecimos fuera de la autorización del memorando de entendimiento se ha paralizado prácticamente por completo. No pasa nada. Así que no solo no controlamos nada, sino que el presidente Trump mintió descaradamente. Sí, lo único SATE es lo que permitimos que salga. Pero no se permite que salga nada de lo que queremos. Así que solo está saliendo lo que difunde la parte iraní. Entonces, ¿cómo afronta el presidente Trump todo esto, con todos estos problemas? Los sondeos de los que acabas de hablar, tanto en Irán como en Estados Unidos, el hecho de que no tiene capacidad militar, el hecho de que el estrecho está cerrado, y ni siquiera hemos hablado del Bab al-Mandab. Aquí hay problemas importantes, y si no va a conseguir el acuerdo de Irán, por las razones que acabas de exponer, y aún así intenta aparentar que dice, yo tengo el control de todo, ¿cómo pasa de aquí a allí? Bueno, está la estrategia inteligente, está la estrategia suicida, y está la estrategia intermedia, no demasiado estúpida. Y luego está la estrategia inteligente, que consiste simplemente en rectificar por completo y volver al Trump de la campaña de 2024, darle una lección a Bibi, reprenderlo públicamente, vetar la ley de autorización de defensa nacional, que intenta fusionar la inteligencia militar israelí y estadounidense junto con otros aparatos. Obligar a Bibi a salir del Líbano, Gaza, Cisjordania y Siria. Decirle al gobierno libanés que no. Lo siento por interrumpir. ¿Podemos parar justo ahí? Me encanta todo eso. Quedémonos solo con eso y no miremos los otros dos. Pero lo siento, es que me he emocionado. Continúa. Quiero decir, y quiero recordarte algo, Trump tiene opciones aquí. Depende de las decisiones que tome. Podría hacer eso, y luego ir a Irán, liberar todos sus activos. Como él mismo dijo hace un mes, es su dinero, no el nuestro. Y además, estamos socavando la soberanía financiera de Estados Unidos al seguir usando el dólar y nuestro control del sistema financiero para sancionar a gobiernos y, de todos modos, apropiarnos de activos. Así que simplemente devolvámosles su propio dinero. Reconocerán que están dentro. Y si les devolviéramos todo su dinero, quizá estarían dispuestos a abrir el estrecho, al menos de momento sin cobrar peaje, para darle a Trump cierta cobertura de relaciones públicas. Porque la cantidad de dinero que entra por el peaje, ya se llame tasa medioambiental, tasa de gestión, tasa de evaluación, etc., es mucho menor que los 300.000 millones de ellos que tenemos retenidos. Así que, si él hiciera eso, la contrapartida, lo que Vance intentaba hacer, él entendía que la población iraní
quiere alivio y soluciones económicas, y que el enfoque de la zanahoria puede funcionar con Irán mucho mejor que el del palo, pero tiene que ir acompañado de algo en lo que puedan creer. Y solo creerán en ello si el dinero está, literalmente, en su cuenta bancaria. Prometer un alivio de las sanciones no funcionará, porque saben que podemos revertirlo en cuestión de segundos. Pero una vez que el dinero está en su cuenta bancaria, está en su cuenta bancaria. Así que podríamos descongelar activos, levantar sanciones e intentar volver a unas relaciones más razonables. Eso, de hecho, les desincentivaría a conseguir el arma nuclear. Deberíamos alegrarnos de que controlen el estrecho de Hormuz, porque eso significa que tienen capacidad de presión. Pueden abrirlo o cerrarlo cuando quieran. El problema no es realmente la tasa. Lo importante es que lo controlan y pueden usarlo como palanca. Pero queremos de verdad que tengan eso como base, porque de lo contrario se verán obligados a buscar armas nucleares como su única base. Así que esa no es una buena opción, ni una buena alternativa, algo que personas como Vance ya reconocen. Así que esas son las cosas que podría hacer para recuperar la confianza de partes de su base, para mitigar las pérdidas en las próximas elecciones de mitad de mandato, para mitigar el daño económico que se está produciendo a nivel mundial por la escasez de petróleo, que se está traduciendo en escasez de diésel y gasolina entre los productos refinados. Y luego decirle a Zelensky que ya sabes, le daremos 10. Le daremos 100 kilos de cocaína en Miami. Puede quedarse allí, pasar el rato donde ya sabes, solía estar Scarface, meterse toda la coca que quiera durante el resto de su vida y entonces poner fin a ese conflicto. ¿Para qué sirve? Que los rusos se queden con lo que de todos modos es ruso. Eso es lo que podría hacer. Sería lo inteligente para Estados Unidos. Inteligente desde el punto de vista táctico. Inteligente desde el punto de vista geopolítico. Inteligente desde el punto de vista militar. Inteligente desde el punto de vista político. Inteligente desde el punto de vista económico. Por desgracia, no tengo demasiada confianza en que vaya a hacer ninguna de esas cosas. Así que luego está la opción suicida, que consiste en escalar contra todo el mundo. Intentar seguir fanfarroneando ante los chinos, porque ahora mismo nos encaminamos hacia una guerra en 3 frentes, que es lo que la gente presente hoy en el funeral de Graham quiere que haga Trump. Quieren que aumente la guerra terrestre con Rusia, entre Ucrania y Rusia, con implicación directa de Estados Unidos, con más ataques en el corazón de Rusia mediante drones y satélites. Fuimos nosotros quienes proporcionamos esos satélites para atacar el barco iraní. El barco iraní. Ucrania no tenía la tecnología satelital. No, era un barco iraní que navegaba por el Mar Caspio. Estados Unidos sí la tenía. Fue la CIA, desesperada por mantener a flote y viva su obsesión belicista, sin su principal patrocinador, el senador Graham, que ahora está a punto de reunirse temporalmente con John McCain, en un lugar un poco más al sur, por decirlo así. Así que lo que quieren es que aumentemos el riesgo de guerra con Rusia. Quieren que intensifiquemos ese conflicto, que aumentemos el riesgo de una escalada en Irán, y quieren que escalemos contra China. Porque de eso trata el proyecto de ley de sanciones a Rusia e Irán, que lleva el nombre de Lindsey Graham, su última gran propuesta legislativa pendiente en el Senado. Dice que son sanciones contra Rusia. Dice que son sanciones contra Irán. Pero en realidad son sanciones contra China, porque consisten sobre todo en imponer aranceles de hasta el 500% a China. China ha dicho que retirará de inmediato todos los minerales de tierras raras en cuanto se apruebe eso, lo que significa que toda nuestra economía se viene abajo. Así que ese es el camino suicida. Probablemente elija algún punto intermedio. Esperemos que sea un poco más inteligente y un poco menos suicida, y que quizás sobrevivamos un par de meses más. Entonces, ¿cuál sería el...? Veamos eso, porque me entusiasmé cuando hablabas de lo que debería hacer.
Quiero decir, literalmente, no hay nada de lo que has dicho con lo que no esté completamente de acuerdo. Pero veamos eso. ¿Cuál sería el coste político? Porque has dicho que saldrían muchas cosas positivas en términos de realidad y de nuestros intereses, pero que tendría un coste político enorme, porque, obviamente, a los demócratas les encantaría echarse encima y decir, cambia de opinión, dijiste esto y luego hiciste esto, etc. ¿Qué crees que pasaría políticamente si hiciera esas cosas y cómo podría mitigar esas consecuencias? Bueno, eso es lo que han mostrado los datos de Richard Barris, y lo ha probado. Si Trump adoptara la estrategia inteligente, la de poner a Bibi contra las cuerdas, la estrategia de Ronald Reagan de 1983, retirar las tropas estadounidenses del Líbano después de que atacaran a nuestras tropas en Beirut, y decirle a Israel que se detenga y se retire del Líbano. La estrategia de Reagan del 83. Si aplicara eso, sacara a Israel de Siria, del Líbano y de Gaza, y luego lo combinara con desbloquear los fondos para Irán, se podría invertir en Irán con empresas estadounidenses, lo que podría ser muy lucrativo desde el punto de vista financiero. Lo que muestran los datos de las encuestas es que Trump subiría muchísimo. Los demócratas pueden hablar de hipocresía, de incoherencia, de cambios de postura. A nadie le importa porque les gusta ese resultado. Prefieren ese resultado. Quieren ese resultado. Los seguidores más acérrimos de Trump te dirán que todo era ajedrez en 4 dimensiones desde el principio. Así es como lo justificarán. Da igual lo que Trump diga o haga, lo respaldarán. Por eso no tiene las limitaciones dentro de su base que gente como el profesor Papp cree que tiene. Es justo lo contrario. La base quiere que salga de ahí. De hecho, casi el 80% de su base ahora mismo. Barris acaba de hacer una encuesta al respecto. El 81% de los verdaderos seguidores de Trump, de quienes votaron a Trump en 2024, estaba a favor de restaurar el memorando de entendimiento. Y les encantaría lograr la paz en Oriente Medio. Les encantaría ver cómo se retiran las tropas de Oriente Medio. Me encantaría ver a Trump poner a Bibi contra las cuerdas y contener y frenar a Israel. Me encantaría ver paz con Rusia. Me encantaría ver relaciones razonables en todo el mundo, que devuelvan a Trump su foco en la economía estadounidense y en los intereses políticos de Estados Unidos, que es para lo que fue elegido, que es lo que siempre significó Estados Unidos primero. Así que los datos de las encuestas muestran que esto es una enorme base política. Él ha acabado aceptándolo. Es su ego lo que se interpone. Ya no le preocupa la reacción política, porque sabe que la reacción política le favorecerá, porque ya lo ha visto varias veces. Cada vez que da marcha atrás, sus cifras suben. Cada vez que se implica más, sus cifras bajan. Espera, espera, espera. Vale, esto es un problema, y tengo que entenderlo y aclararlo. Si el presidente Trump ve que todos los datos de las encuestas, con los que está de acuerdo y reconoce que son precisos y que su base le apoya en los porcentajes de los que hablas, parece que sería una decisión obvia, casi automática, seguir ese camino. Y sin embargo, no ha ocurrido. Y ahora te preguntaré por qué. Pero mi verdadera preocupación es que tuvimos a Tucker Carlson en el programa hace un par de semanas y dijo que había tenido una conversación similar con Trump justo antes de que hablara de todo esto. Le expuso todas las razones por las que había todos los motivos del mundo para no iniciar esta guerra, y aún así lo hizo. Aquí está pasando algo que creo que todos estamos pasando por alto. Hay algo que redunda en su propio interés, algo que está dentro de su terreno, y no lo está aprovechando. ¿Por qué? Exactamente. Y creo que mi interpretación ha sido... De hecho, CBS 60 Minutes Australia entrevistó a las personas que acaban de escribir el libro Regime Change, quienes confirmaron muchas de las cosas de las que hablamos sobre cómo el comportamiento de Trump a la hora de tomar decisiones ha cambiado radicalmente de su primer mandato al segundo, especialmente durante el último año.
Y es como cuando Trump le dijo a Maggie Haberman que quería que le vieran como una figura napoleónica. Así que lo que hemos tenido, por un lado, es un cambio de personalidad en Trump. Ya no el presidente de la paz, ya no el presidente de la restauración de Estados Unidos, ya no el Andrew Jackson del hombre trabajador, ya no Abraham Lincoln restaurando la República, ya no Teddy Roosevelt enfrentándose a los grandes intereses empresariales, ya no el presidente de la paz de Reagan, Eisenhower y los republicanos de los años 20, sino Napoleón. Quiere ser como Napoleón. But instead, Napoleon wants to be like Napoleon. And what did Napoleon do? Expand, extend. ¿Y qué hizo Napoleón? Expandirse, extenderse, aumentar, construir un imperio. Y esa es la mitad de la ecuación. La otra mitad es que ese deseo de tener una visión napoleónica se ve amplificado por su tendencia actual a pensar solo en positivo, sin ningún realismo objetivo que lo ancle. Su razonamiento motivado es ahora tan fuerte que cambia según, si quiere que A sea verdad, se inventará los hechos 1, 2 y 3. Si quiere que B sea verdad, se inventará lo contrario de los hechos 1, 2 y 3. Pero acaba creyéndoselo. Ahora confabula constantemente. Cuando se convence de que quiere volver a entrar, se convencerá de que solo pasarán cosas buenas y de que las malas no pasarán. Y todo esto se hace por su ego. No se hace para contentar a una base política. No se hace para contentar a una clase de donantes. Puede que esas cosas importaran en algún momento anterior, pero ahora no. Tiene suficientes datos, suficiente información y suficientes reacciones como para saber que, políticamente, aquí solo hay una estrategia inteligente: salir, no escalar. Pero lo que le frena es su ego. No quiere que el mundo lo sepa, que lo vea como un perdedor. Quiere que lo vean como una figura napoleónica. Y eso alimenta sus fabulaciones y esa mentalidad de borracho con demencia, en la que recae una y otra vez, y que nos lleva de vuelta al conflicto una y otra vez. Vale. Supongamos que sí tiene eso. Si conserva alguna capacidad, aunque sea una capacidad razonable, olvidémonos de que sea plena, eso ya está descartado. Si conserva una capacidad razonable para hacer cálculos, supongamos que de verdad quiere ser, ya sabes, un neo-Napoleón. Vale, perfecto. Pero tienes que tener la munición para hacerlo posible. No puedes emprender esto, volver a una operación a gran escala, si no tienes munición, porque entonces podrían derrotarte. Y entonces ni siquiera puedes elegir el bando bueno. Aquí tenemos a Mike Waltz, hace un par de días, dando alguna especie de excusa falsa de por qué en realidad no es un problema. Muchas reservas se agotaron, no solo por lo que dimos a Ucrania durante los últimos, 4 o 5 años. Además, la administración heredó una situación de existencias agotadas, no solo por Ucrania, sino también por la lucha en curso contra los hutíes durante la administración Biden, y por unas fuerzas armadas debilitadas durante la administración Biden. Así que han decidido, primero, apostar por nuevos tipos de munición más barata y nuevas tecnologías. Pero también, con estos nuevos presupuestos de defensa, reconstruir nuestras grandes fuerzas armadas. El ejército de Estados Unidos, y lo he comprobado de todas las maneras posibles, tiene todo lo que necesita para llevar a cabo esta campaña con la eficacia necesaria. Vale, se lo diré claramente. Eso es una completa tontería. Tenemos mucha munición. No tenemos todo lo que necesitamos para hacer este tipo de cosas aquí. Y déjeme hacerle primero una pregunta, más bien administrativa. Trump cree lo que estaba diciendo Mike Waltz, que tenemos toda la munición que necesitamos. Porque antes incluso de contarle el resto, eso podría dejar sin efecto el resto de mi declaración. Bueno, la motivación psicológica tiende a desencadenar la confabulación. Y ahí está el problema. Quienes han estado tratando con él durante el conflicto con Irán no consiguen atravesar esa confabulación. Así que les he dicho a algunos, inventad una confabulación que nos saque de ahí, la que sea. Cualquier historia falsa, cualquier cosa. Es increíble lo que hizo. Los iraníes van a construirle una estatua de oro, señor presidente.
Va a ser maravilloso, igual que la que tiene en la biblioteca que está construyendo, la que ya puso en su campo de golf y que ha sido bendecida por líderes religiosos. Si esto no era una señal de que este tipo está perdiendo la cabeza, no sé qué lo sería. Pero la cuestión es que la realidad solo logra abrirse paso de vez en cuando y de forma esporádica. Así que, como decía, yo lo veo como la diferencia entre una persona borracha y alguien sobrio. Eso es cuando está sobrio frente a cuando está borracho. Y Trump a veces está borracho de demencia y a veces está sobrio y en su sano juicio. Cuando está sobrio y en su sano juicio, entiende todo esto. Entiende el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo militar, el riesgo cinético. Entiende que Irán no va a capitular y que de hecho contraatacará con más fuerza y tomará represalias más duras cada vez que él los ataque militarmente. Pero luego, cuando entra en ese estado mental de borrachera de demencia, en el que fabula que todo va a ir genial y que no pasará nada malo, eso fue como la antesala de la guerra. Estaba ahí, diciéndole una y otra vez a Vance, no sabes de qué estás hablando. Nunca cerrarán este estrecho. Nunca lo cerrarán. No sabes de qué estás hablando. Y él se lo creía. Literalmente, todos los demás presentes le habían dicho, no, ese estrecho se cerrará. Así que los servicios de inteligencia volvieron la semana pasada y le dijeron que esto no estaba cambiando nada. Los militares ya lo sabían, pero lo que les entró en pánico fue el hecho de que no pueden defender a sus tropas. No pueden defender las bases en absoluto. La inteligencia en tiempo real significaba que eran poco más que patos de feria. Así que siempre supieron que el esfuerzo militar no estaba llegando a ninguna parte. Podían verlo en tiempo real. Y no solo eso. Militarmente, al principio de la guerra, a menudo atacábamos señuelos. Después, alcanzamos algo en el exterior de una de esas grandes montañas de misiles, y ellos simplemente la reabrieron 24 o 48 horas después. Quiero decir, nuestro último nivel de impotencia e incompetencia fue atacar puentes sobre ríos secos durante la estación seca. Era como si alguien no supiera qué es la estación seca, así que los camiones simplemente pasan por donde se llevaron el puente. Menuda tomadura de pelo. Menudo desperdicio de dinero. ¿Qué es 12 millones de dólares que tiramos en quitar un puente que van a arreglar en 2 días, con un par de cientos de miles, quizá $10,000? Quiero decir, ni siquiera lo necesitaban, porque no es la temporada de lluvias. Quiero decir, ¿quién está haciendo las cuentas ahí? La gran IA o alguien así. Así que son conscientes de ello. Trump es consciente. Lo que dice Waltz es una mentira total. Se lo inventa todo el tiempo. Estaba tan chiflado con ser pro-israelí que por eso lo apartaron como asesor de seguridad nacional. Y esta es una administración que ha hecho más por Israel que nadie. Y creen que Waltz está tan chiflado que no pueden tenerlo ahí. Así que simplemente está mintiendo. Sacaron a Waltz porque estaba dispuesto a mentir. Fíjense en que Kane no estaba haciendo esas entrevistas. Fíjense en que Cooper no estaba haciendo esas entrevistas. Fíjense en que Vance no estaba haciendo esas entrevistas. A esos tipos les cuesta un poco más mentir con la cara seria sobre esas cosas. Así que las limitaciones militares son reales. Pero no es tanto eso lo que preocupa a Trump. Trump se monta en su cabeza la película de que tenemos el mejor ejército de todos los tiempos, de que podremos arreglar esto rápido, aunque sepa que no es así cuando está en un estado mental sobrio. Pero están las bajas. No le gusta que estén ahí como blancos fáciles. No quiere ver cómo se acumulan las bajas. Esa es parte de la razón por la que lo han ocultado. No solo al público. También le han ocultado a Trump cuánta gente ha resultado herida en este conflicto. Hegseth ha sido especialmente malo en eso. Será una de las cosas que le avergüencen más adelante, si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Tiene alguna idea de cuál es esa cifra? Públicamente hemos dicho que son alrededor de 500 heridos en total, en cualquier caso, y 18 muertos. ¿Tiene alguna información distinta? Las bajas se cuentan por miles.
Sé que antes de que empezara el conflicto, pensaban que si esto duraba más de 6 meses, tendrían a más de 10.000 personas gravemente heridas, no muertas. Pensaban que los muertos estarían en torno a las decenas de miles. Pero en cuanto a las bajas, es decir, solo los heridos, que inicialmente no tienen que comunicar, lo que he oído es que esa cifra ya está en los miles. Y han estado ocultándolo todo lo posible. Algunas de las heridas y lesiones son de las que permiten mantener a la persona con vida, pero realmente no esperan que pueda llevar una vida funcional. O quedará incapacitada, o al final morirá. Puede que sea dentro de 6 meses, 1 año o 2 años, porque estamos hablando de algunas lesiones cerebrales y cosas así. Y han estado ocultando todo esto tanto como han podido. En realidad, es culpa de Hegseth más que de nadie. Hegseth estuvo mintiendo todo el tiempo sobre cuál era nuestra escasez de municiones. Y Hegseth ha estado mintiendo todo el tiempo sobre cuánta gente ha resultado herida. Ahora bien, a menudo pueden mantener a ciertas personas fuera de los registros. Todavía tenemos muchos de esos contratistas, ya sabes, en Oriente Medio. Así que muchos contratistas no aparecen oficialmente en determinadas listas de bajas por discapacidad del Pentágono. Pero algunos de ellos. Pero, quiero decir, creo que... ¿Quién era? Creo que fue Larry Johnson. Larry habló con... Bueno, 2 cosas. Una, están trasladando en avión a unos 150 sanitarios a ese alemán. Bueno, no es alemán. Eso normalmente significa por sí solo unas 500 bajas adicionales, graves, serias. Aún no hay muertos, pero sí bajas. Y bueno, en cierto modo cuenta como lo mismo. Y luego, supongo que Larry se enteró por alguien de que uno de esos marineros volvió a casa después de estar desplegado en el Golfo y parecía demacrado, como si hubiera estado siguiendo una dieta etíope. Quiero decir, eso también apunta a problemas. Así que supongo que según vaya habiendo tiempo, irán saliendo a la luz más de estos problemas. Pero a Trump le siguen preocupando las bajas, lo cual es bueno, gracias a Dios. También le preocupa el riesgo económico y el riesgo político. Su ego y su menor capacidad para tomar decisiones siguen siendo el principal obstáculo para que salga de este conflicto, en lugar de intensificarlo. Así que déjeme hacerle esta pregunta, porque lo que usted ha descrito encaja con lo que hemos visto. Por ejemplo, el presidente Trump, sobrio y sensato, fue quien firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio e hizo comentarios muy racionales. Oigan, no quería ser Hoover y llevarnos a una depresión, y nuestra reserva estratégica de petróleo iba a estar en un nivel críticamente bajo en unas 4 semanas. Así que teníamos que dar este paso. Y lo hicimos, y ahora parece que Trump ha vuelto a dormirse o algo así. Así que la pregunta es, ¿en qué momento alguien más dice, oigan, si el Trump equivocado va a tomar aquí la decisión de volver a una guerra a gran escala, cuando no tenemos la munición ni las armas, cree que alguien acabará por dar un paso al frente y hacer algo? ¿Dimitir? ¿Decir que no públicamente? ¿Alertar sobre esto o algo parecido? Porque la cuestión es la siguiente. No estamos hablando solo de una vergüenza. No se trata solo de salir de Irak después de 2011 o de Afganistán después de 20 años. Fue vergonzoso, pero no costó nada. Si volvemos atrás y hacemos esto, Robert, y empleamos lo que queda de nuestros recursos de ataque de largo alcance, los buenos, los Jazz y los Tomahawk, etc., vamos a quedarnos sin ellos. Y entonces, o hacemos eso, o vamos a empezar a quitárselos al Indo-PACOM o a Europa, y estaremos bajo mínimos en todas partes, y no podremos hacer nada. Toda nuestra seguridad nacional estaría en riesgo. Hay alguien dentro, ya sea en la administración o en el Pentágono, que en algún momento pueda decir, si el Trump equivocado nos llama para hacer algo que sería suicida, tendremos que tomar alguna medida. Bueno, eso es más o menos lo que pasó el último fin de semana. Trump, aunque estuvo cambiando de postura durante toda la semana, al final se había comprometido con un ataque masivo y, de hecho, le había dado luz verde. Pero luego se echó atrás. Primero, no quiero que nada interfiera con la aparición del viernes.
Y luego, durante el fin de semana, fue como, bueno, quizá debería reconsiderar todo esto y ver qué pasa durante la próxima semana. Y eso fue porque Vance ha seguido presionando para que la administración se retire. Por eso es el objetivo constante de todos estos ataques. Así que, para quienes tengan dudas al respecto, hay una razón por la que existe esta campaña constante contra Vance en los medios de Murdoch y otros ámbitos relacionados. Es porque saben que es la única voz que defiende de forma constante salir, salir, salir. Y cada vez se le da mejor aprender a manejar a Trump. Porque ya sabes, básicamente tienes que convencer. Quiero decir, yo le he dicho a la gente, haz que Trump crea que ha ganado por arte de magia y que los iraníes están, ya sabes, en las últimas, de tal manera que no puedan volver a recuperarse dentro de 20 años. Así que no tiene sentido seguir machacándolos, como él fingía que Graham le había dicho al final, cuando Graham, desde luego, no le dijo eso al final. Así que eso me indicó que era Vance, y Vance está aprendiendo a manejarlo. Y por fin consiguió que Cooper y Kane dieran un paso al frente. Kane tiende a hacer esto de, bueno, está la opción A y la opción B, y existe este riesgo y existe aquel riesgo. Así no se consigue avanzar con esta versión de Trump. Con esta versión de Trump avanzas diciendo, si hacemos esto, probablemente tendremos 50 estadounidenses muertos más la semana que viene. Ya sabes, tienes que decirlo así. Entonces él dice, bueno, espera un segundo. Quizá habría que esperar. Bueno, ya sabes, tiene que ser dramático. Y por fin, Cooper dio un paso al frente, y otras personas también, y dijeron que, ya sabes, empleaban un lenguaje más agresivo. Así es como opera Trump. Hoy en día, tienes que ser manipulador con cuidado y agresivo, de forma selectiva, también con cuidado, para centrarle la mente. Y han tardado un poco en entenderlo. Este no es el Trump de hace 5 años, ni siquiera el de hace 2. Es un Trump diferente, y hay que reaccionar ante él de otra manera. Hay que manejarlo de otra manera. Simplemente reconoce que estás tratando con el Rey Lear. ¿Y cómo conseguirías que el Rey Lear hiciera lo correcto, aunque fuera por el motivo equivocado? Déjame plantear la pregunta obvia. No podemos seguir confiando durante otros 2 años en que estas personas de tan alto nivel intenten averiguar cómo manipular o hablar con el Trump que esté despierto en cada momento. Quiero decir, hay muchas otras cosas sobre la mesa que podrían torcerse. Bueno, es que nunca quisiste. ¿Qué pasaría si tuviéramos a un Rey Lear como presidente de Estados Unidos? ¿Nunca te dio curiosidad? ¿El experimento mental? Con el experimento mental estoy de acuerdo, pero madre mía. Sí, como un reality. Quiero decir, piensa en el drama. Ya sabes, cada próximo miércoles las audiencias subirán porque quizá vayamos a una guerra nuclear. Quizá no, quizá solo vayamos a una guerra nuclear parcial. Sí, no, es aterrador. Es absoluta y platsimprendedor for. Vance light de puedo y recuerdo por mí. Vance es un trío. Solo lleva haciendo esto 3 o 4 años. No es en absoluto un político de carrera. Quiero decir, es de los Apalaches. Y en esa parte de los Apalaches, creo que allí lo llaman Appalachia, como explicó Thomas Massey. En el norte es Appalachia, en el sur es Appalachia, o algo así. De ahí es de donde viene. Y aquí está intentando hacer de niñera de un niño pequeño, de un presidente con la mentalidad de un niño pequeño, para mantenerse al margen de los conflictos más desastrosos. No solo conflictos militares y cinéticos, sino también conflictos económicos. Quiero decir, eso es lo que tiene de único esta situación. La guerra de Corea no planteó grandes riesgos económicos directos para la economía mundial. La guerra de Vietnam no supuso un gran riesgo global. Ni siquiera la guerra de Irak supuso un gran riesgo global para la economía. Planteó algo más de riesgo económico que las demás, pero ni de lejos lo que plantea una guerra con Irán. Y no solo eso, da una idea de lo locos que están los del Estado profundo. Intentan escalar el conflicto entre Rusia y Ucrania.
intentan escalar el conflicto entre Irán y Estados Unidos. También intentan escalarlo con Líbano. Les gustaría que hubiera otra vez una guerra civil entre Líbano y Hezbollah. Les gustaría involucrar en medio de todo eso al rey cortacabezas de Siria, al presidente cortacabezas. Así que, para reavivar una guerra civil en Siria, están intentando reavivar una guerra civil en Irak. Quieren que ese primer ministro iraquí vaya contra las milicias chiíes iraquíes. Ayudaron a instigar el regreso de la guerra entre Yemen, los hutíes y Arabia Saudí, mientras hacen toda esta locura con respecto a Ucrania, con respecto a China en lo económico, con el proyecto de ley de sanciones y con respecto a Rusia e Irán. Quiero decir, es una locura a un nivel sencillamente increíble. Y se debe a que la clase intelectual pública del Estado profundo occidental ha sido corrompida de forma tan corrosiva por el complejo militar industrial y tiene una visión tan cortoplacista que está dispuesta literalmente a prender fuego al mundo siempre que el próximo trimestre alcance la ratio de beneficios adecuada. De acuerdo, entonces. Quiero discutir contigo, pero mientras dices todas estas cosas, en mi mente van apareciendo titulares sobre cada una de ellas. Así que veo cómo todo se está desarrollando justo delante de nosotros. Evidentemente, para el vicepresidente Vance es una lucha titánica intentar manejar a King Lear. No puede hacerlo. ¿Quién puede plantar cara a todo esto? ¿Qué posibilidades hay de que alguna fuerza o grupo de personas pueda realmente adentrarse en ese, ni siquiera sé cómo llamarlo, lodazal que hay ahí arriba? La ironía es que vamos a tener que depender de los tres gobiernos implicados a los que Occidente ha caricaturizado como irracionales, poco razonables e imperialistas. Hará falta una combinación de Putin en Rusia, el Ayatolá en Irán y Xi en China para evitar que esto se descontrole y explote por todo el mundo. Porque China tiene sus propios intereses económicos en juego. La estabilidad global de los mercados del petróleo y la estabilidad global de los mercados económicos. Ahora mismo, su economía está muy orientada a la exportación, porque, entre los confinamientos por la COVID y el desplome de su sector inmobiliario, no pueden conseguir la demanda de consumo que querían o necesitaban. Así que están intentando salir de esto, exportando, manteniendo estables los empleos. Ik weet dat er bereits een nolje de melopolasung is guarantees, sigue sin nooit helmet. Rusia simplemente. Putin está intentando, Putin ha dejado claro. Quiero decir, no paran de empujarle hacia una línea más dura y una posición más dura. Es una locura desatada. Pero Europa no va a parar. El Estado profundo estadounidense no va a parar. Y cuando tienes a un rey Lear al timón en Estados Unidos, vas a tener que depender de todos esos otros líderes para que sean capaces de mantener la calma en el mundo y evitar que todo nos estalle encima. Así que es increíble que sean ellos de quienes vamos a tener que depender. Por otro lado, si vas a depender de tres civilizaciones para sobrevivir y para ayudarnos a sobrevivir a todos en el proceso, apostar por los rusos, los persas y los chinos probablemente no sea tan mala idea. Russians, the Persians, and the Chinese probably isn't all bad. Vaya, nunca pensé que tendría que oírme a mí mismo estando de acuerdo con algo de una declaración como esa para que nos ayude. Pero de nuevo, es difícil discutir lo que estás diciendo. Y la última cosa de la que quiero hablar hoy está muy relacionada con lo que acabas de decir. El hecho de que Zelensky y Netanyahu estén ahora mismo en la ciudad se debe al que, podría decirse, era el rey de esta camarilla de gente, el ya fallecido Lindsey Graham. Y déjame poner este pequeño fragmento de audio de supongo un documental que se estaba rodando y que resume bastante bien qué es lo que valoran estas personas. Prácticamente todo lo que tienen ha quedado ya fuera de servicio. Su cantidad de misiles está disminuyendo mucho. Mira lo que hemos hecho aquí. Casi me pongo a llorar. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevamos impulsando esto? Llevas años impulsando esto, ¿verdad? Sí. Ya está aquí.
He hablado con Trump esta mañana. Oh, he's Jack. It's the best thing I've ever done. Bueno, está cachas. Es lo mejor que he hecho nunca. Le encanta volar cosas por los aires. Así que ya sabe, había mucha gente dentro que no quería hacerlo. Así que tuve mis dificultades. Pero el presidente Trump, cuando se concentra, escucha, hace buenas preguntas, ya sabe, no tuitea. Prácticamente no ha tuiteado nada. No hay drama. Ha sido un gran presidente en tiempos de guerra. Anoche dije que Trump y Bibi son como Roosevelt y Churchill. Quiero decir, son los aves para freírse este mal. I mean, they're the right two guys to confront this evil. Para enfrentarse al mal. Espera, ¿de qué mal está hablando? ¿Del que estamos promoviendo nosotros o del que él anda buscando? Pero madre mía, quiero decir, reaccionad a eso. React to that. Well, you know, they're going to do apparently they're going to rename. Bueno, al parecer, van a rebautizar una de las bases navales de Carolina del Sur con el nombre de Lindsey Graham. Podría hacer algunos chistes muy groseros sobre cómo van a rediseñarla, pero me los guardaré para más tarde. Pero eso da una idea de a qué reina de los belicistas le estamos dando un funeral de Estado. Y recibí algunos comentarios desde ciertos círculos conservadores. Me decían, mira, ha fallecido, reconócelo y respétalo. Y yo les dije, no, este hombre es más responsable de más asesinatos, más muertes y más caos en todo el mundo. Niños muertos, mujeres muertas, civiles muertos, seres humanos muertos que nunca tendrían que haber muerto, que cualquier senador de la historia de Estados Unidos. Es una maldita vergüenza para el legado de los Estados Unidos de América. Avergüenza a todos los estadounidenses por las guerras que respaldó, por las guerras para las que se prostituyó, por las guerras a las que arrastró al mundo. Fue uno de los seres humanos más peligrosos que jamás han ocupado una posición de poder. Así que su muerte debería haber sido, su funeral de hoy debería haber sido el momento de enterrar al Estado profundo a 2 metros bajo tierra. Y en cambio, lo están utilizando. El Estado profundo lo está utilizando como excusa para resucitar una vez más todos los peores y más horribles instintos e impulsos que Lindsey Graham representó ante el mundo, en lo personal, en lo profesional y en lo público. Y esperemos que el presidente Trump elija el camino sensato y sobrio, en lugar del camino delirante, borracho y peligroso que Lindsey Graham representó durante toda su vida y que personificó, individualizó y manifestó. Tenemos que volver a la América de la República, no al gobierno del senador Lindsey Graham. Bueno, no podría mejorar nada de lo que has dicho. Estoy de acuerdo con todo. De hecho, quizá habría podido añadir algún exabrupto, pero tampoco voy a hacerlo ahora. Lo dejaremos así. Muchísimas gracias por venir. Por cierto, dime si aún quedan entradas. Dentro de solo unos días estaremos en Chattanooga, Tennessee, donde el 1776 Law Center va a organizar una conferencia. Allí estaremos un servidor, Robert Barnes, Larry C. Johnson, Alexander Mercouris, a quien hemos tenido aquí, y muchas otras personas. Cuéntanos un poco qué esperas de esta conferencia, y quedan entradas. Sí, algunas personas han tenido que cancelar, así que quedan unas cuantas entradas. 1776lawcenter.com. Es un evento de 2 días, una recaudación de fondos para 1776 Law Center, que apoya casos y causas desfavorecidos, casos y causas de denunciantes. Desde Brooke Jackson y la doctora Bowden en el ámbito de Maha, hasta personas como Jim Webb y Joe Kent en el ámbito militar, Amos Miller, el granjero Amish, los chicos de Covington, lo que se te ocurra. Libertad alimentaria, libertad médica, libertad financiera, libertad política. Causas tanto en el Tribunal de la Opinión Pública como en los tribunales de justicia. Y esta es su principal recaudación de fondos. Será una conferencia de 2 días, este sábado y domingo, en Chattanooga, Tennessee. Más de una docena de ponentes invitados, entre ellos, por supuesto, Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander Mercouris y Alex Christoforou, que llegarán desde Londres y Chipre. Jim Webb va a estar allí. Chase Hughes ha estado varias veces con Joe Rogan, hablando de cómo descubrir, detectar y derrotar una operación psicológica al estilo de la CIA.
vendrán Greg Hartley y Scott Rouse, de The Behavior Panel. Vendrán la doctora Bowden y Brooke Jackson, del movimiento MAHA. También vendrán Michelle Renaud y Amy Miller, del movimiento MAHA. Y Richard Barris, el encuestador, vendrá a hablar de ello. Así que hablarán de cuáles son las opciones independientes de terceros partidos, de dónde se sitúa la opinión pública estadounidense en estos frentes de la libertad. Y debatiremos maneras de reformar la comunidad de inteligencia y el ejército y cómo restaurar la República Constitucional en la era moderna. Así que, si quieres venir, entra en 1776lawcenter.com. Nos encantará verte allí. Vaya, si no estuviera ya en el panel, pagaría por ir a verlo. Suena genial. Desde luego, animamos a la gente a que le eche un vistazo y supongo que publicaréis algunas cosas después, así que la gente también debería estar pendiente de eso. Exactamente. Perfecto. Tenemos ganas de veros allí dentro de unos días. Y quizá algunos de los que nos estáis viendo ahora mismo nos veáis allí a todos también. Tenemos ganas de veros allí y nos vemos con todos vosotros en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. All of you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.